Tras 2 años juntos me pidió ser solo amigos, guardé silencio y terminé saliendo con su mejor amiga. Ahora entiende de la peor manera lo que significa esa frase. Me llamo Marcelo, soy especialista en ciberseguridad y vivo en Austin. Gano unos $98,000 al año haciendo un trabajo que, aunque no es glamuroso, me apasiona: proteger a las empresas de amenazas digitales y diseñar sistemas que mantienen a raya a los hackers. Esa estabilidad me permitió comprar una casa modesta de 3 habitaciones por $285,000, en un vecindario tranquilo donde puedo estacionar mi coche sin preocuparme de que desaparezca de la noche a la mañana. No soy el tipo más fiestero del mundo. Disfruto leer informes de seguridad por diversión, organizo presupuestos detallados en hojas de cálculo con colores y me encanta el desafío mental de resolver problemas como si fueran rompecabezas. Para mí, la emoción está en detectar una vulnerabilidad antes de que se convierta en la pesadilla de alguien más. Esa previsibilidad en mi vida profesional me resulta cómoda y suficiente. Valeria, en cambio, era todo lo contrario. Espontánea, sociable y siempre optimista respecto a oportunidades que existían más en su imaginación que en la realidad. Con 26 años trabajaba como coordinadora de marketing en una boutique moderna del centro, con un sueldo de apenas $35,000 anuales, aunque vivía como si ganara el triple. Tenía un Instagram cuidadosamente armado, con unos 3,200 seguidores fascinados con sus fotos en cafeterías, sus compras de imitación de diseñador y sus poses perfectamente estudiadas. Podía hacer que un vestido de $12 pareciera sacado de una pasarela en Manhattan. Tenía esa energía contagiosa que hacía creer que todo era posible si lo deseabas con suficiente intensidad. Llevábamos 1 año y medio juntos cuando se mudó a mi casa. Durante los siguientes 10 meses, su aporte fue de apenas $450 mensuales para lo que ella llamaba gastos compartidos. Mientras tanto, yo me hacía cargo de la hipoteca de $2,100, además de los servicios, la comida y cualquier otro gasto real de la vida adulta. Básicamente, con lo que ella aportaba apenas cubría lo que muchos gastan en café cada mes, y aún así disfrutaba de un cuarto privado, cocina completa, internet de alta velocidad, cable premium y un patio perfecto para sus fotos. Yo me convencía de que era algo temporal, que ella estaba trabajando por un futuro mejor y que apoyar a alguien a quien quieres forma parte de ser una pareja decente. El final llegó un martes de marzo. Y debo admitir que Valeria tuvo creatividad para hacer de ese momento algo inolvidable. Yo venía de un día agotador, peleando contra un ataque de ransomware en la empresa de un cliente, y esperaba encontrar algo de tranquilidad, quizá una cena ligera y una serie en Netflix. En cambio, lo que encontré fue a mi novia sentada en la mesa del comedor con el portátil abierto, lista para dar una especie de presentación formal. En la pantalla se leía el título, Evolución de la relación, avanzando juntos, con una tipografía llamativa, claramente seleccionada para causar un impacto emocional. Me indicó que me sentara frente a ella con un gesto que parecía sacado de una reunión corporativa. Tenemos que hablar, anunció con solemnidad. Empezó a explicarme que había estado reflexionando mucho sobre nosotros, sobre hacia dónde íbamos, y que creía que era momento de evolucionar hacia algo más maduro y sostenible. Yo no sabía si reír o pensar que era una broma elaborada, pero pronto entendí que estaba hablando en serio. Pasó a la siguiente diapositiva, donde había viñetas sobre oportunidades de crecimiento y beneficios mutuos. Y ahí lo soltó. Creo que seríamos mejores como amigos, Marcelo. Lo que construimos es especial, pero necesito espacio para descubrir quién soy como individuo. La ironía era evidente. Ella, que llevaba meses aportando una fracción mínima al presupuesto de la casa, me hablaba de retos y crecimiento personal. Pero decidí dejarla continuar porque quería ver hasta dónde llegaba esta obra teatral. En la siguiente diapositiva se leía, nueva propuesta de arreglo. Me explicó que pensaba en una sociedad platónica en la que podríamos mantener la base de lo construido, dándonos espacio para desarrollarnos por separado. Es decir, quería terminar conmigo, seguir viviendo en mi casa y seguir pagando apenas $450, todo bajo el disfraz de crecimiento personal. O sea que quieres dejarme, pero continuar viviendo aquí pagando lo mismo? Pregunté incrédulo. Su rostro cambió y la seguridad ensayada de su discurso empezó a resquebrajarse. No es dejarte, Marcelo. Es transformar lo que tenemos en algo mejor. Somos grandes amigos, deberíamos construir sobre eso en lugar de forzar una relación romántica que ya cumplió su ciclo. Entonces añadió, con total naturalidad, que llevábamos 6 semanas sin intimidad, y mostró un gráfico que supuestamente reflejaba nuestra vida física en declive. También señaló que casi no conversábamos de temas importantes, que solo trabajábamos, veíamos televisión y nos íbamos a dormir. No mentía en ese punto, aunque omitió un detalle crucial: llevaba semanas llegando a casa de madrugada tras eventos de networking y cada vez olía a un perfume masculino que no era el mío.
el problema con nuestras conversaciones significativas llevaba tiempo haciéndose evidente. Yo intentaba hablarle de su día y ella apenas respondía con monosílabos, todo mientras seguía desplazándose por vídeos de TikTok como si aquello fuera más importante que mirarme a la cara y creía que ser amigos resolvería eso. Ella insistía en que lo que hacía falta era honestidad, que debíamos reconocer lo que éramos. Nos importamos, pero ya no estamos enamorados, explicó con un tono ensayado, casi como si estuviera presentando un proyecto. Estamos cómodos, y la comodidad no basta para ninguno de los dos. La observé en silencio, con sus frases medidas, sus puntos enumerados y su justificación cuidadosamente practicada. Fue entonces cuando lo comprendí, no tenía nada que ver con crecimiento personal, ni con amistad, ni con una evolución sana de la relación. Lo que quería era seguir disfrutando de la vida que yo le proporcionaba, pero eliminando cualquier obligación emocional, física o económica hacia mí. Respiré hondo y le respondí con calma. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes toda la razón. Se quedó sorprendida, como esperando resistencia. ¿De verdad lo crees? Sí, deberíamos ser amigos. Pero amigos de verdad, de esos que dividen la cuenta de la cena, que hacen planes con anticipación y que respetan los límites del otro. Su sonrisa se apagó un poco, pero trató de mantener la compostura. Exacto, eso es lo que quiero decir. Perfecto. Entonces, como tu amigo, debo decirte que los amigos no viven juntos salvo que compartan los gastos. Y mucho menos tienen acceso a las contraseñas de Netflix o a planes familiares de teléfono. El color desapareció de su rostro al darse cuenta de lo que implicaban mis palabras. Marcelo, yo solo quise decir. Sé exactamente lo que quisiste decir, la interrumpí, y creo que esta amistad va a ser muy educativa para ambos. Ella intentó retractarse, sugiriendo que la transición podría ser gradual, pero yo ya estaba pensando en cuánto dinero ahorraría sin seguir sosteniendo su estilo de vida. Por primera vez en meses, me sentí realmente entusiasmado con mi futuro, y nada de eso tenía que ver con la mujer sentada frente a mí con su presentación camuflada de discurso sobre el crecimiento personal. A la mañana siguiente llamé a mi mejor amigo, Diego, un paramédico que llevaba meses viendo cómo mi relación se hundía desde la distancia, con la misma frialdad con la que trata emergencias. No tenía filtro alguno y poseía un talento natural para cortar las excusas y la palabrería, justo lo que yo necesitaba. Además, había estado casado con alguien increíblemente parecida a Valeria, así que entendía a la perfección lo que estaba atravesando. «Quiere que seamos amigos», le conté, resumiendo la ruptura estilo PowerPoint de Valeria. Diego soltó una carcajada. «Hermano, no quiere amistad. Quiere todos los beneficios de seguir contigo sin asumir ninguna de las responsabilidades. Eso no es amistad, es parasitismo con buena publicidad». Tenía toda la razón. Pero necesitaba comprobar hasta dónde estaba dispuesta a llevar esa amistad antes de que entendiera lo que significaba en realidad. No pasó ni un día después de mudarse cuando comenzó a poner a prueba los límites con peticiones que revelaban cómo había visto siempre nuestra relación. La primera llegó a las 7:30 de la mañana. «Emergencia, se acabó el café y tengo una reunión a las 9, ¿podrías comprar de la marca que me gusta y traerlo?». Una emergencia de supermercado que perfectamente podía solucionar en cualquiera de las tiendas entre su nuevo apartamento y la oficina, pero esperaba que yo resolviera porque ahora éramos amigos. Respondí 3 horas después, estaba en reuniones. «Espero que hayas conseguido café». A los pocos minutos replicó. «Marcelo, realmente necesitaba ese café». «¿No quedamos en ayudarnos como amigos?». Le contesté con calma. «Sí, acordamos ser amigos. Pero los amigos no suelen encargarse de compras de último minuto, eso es más un servicio de novio». Varios segundos de burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron en la pantalla hasta que envió un nuevo mensaje. «Bueno, ¿puedes al menos actualizar la contraseña de Netflix?». «No me funciona». La noche anterior yo había cambiado todas las contraseñas de las plataformas de streaming y la había eliminado de mi plan familiar de teléfono y de Amazon Prime. Un amigo no comparte servicios de suscripción, a menos que dividan los gastos. Y Valeria jamás había aportado ni un solo centavo a ninguna de esas cuentas en toda la relación. Le respondí, Netflix exige cuentas separadas entre amigos. Tienen un plan individual muy bueno. El patrón se repitió durante semanas. Ella pedía lo que había dado por hecho durante nuestra relación, acceso a mis cuentas, que la incluyera en mis planes de fin de semana, que la llevara al aeropuerto, que le ayudara a mover muebles. Y yo respondía como lo haría con un conocido cordial, educado, pero sin ceder. Amistoso, pero con límites claros. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana cuando apareció sin avisar en mi casa, usando la copia de la llave que supuestamente había olvidado devolver, pensando que podía unirse a Diego y a mí en nuestra preparación semanal de barbacoa. Yo estaba sazonando unas costillas para un evento con compañeros de mi empresa de ciberseguridad cuando escuché la puerta abrirse y la voz de Valeria resonar como si aún viviera allí.
Traje ensalada de papas para la barbacoa, dijo entrando con una sonrisa. Es comprada, pero es la buena, de Whole Foods. Diego y yo cruzamos miradas. Esto iba a ponerse interesante. Valeria, dije con calma, ¿qué haces aquí? Es sábado de barbacoa. Siempre vengo los sábados de barbacoa. Dejó la ensalada sobre la encimera como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pensé que como amigos aún podríamos mantener algunas de nuestras tradiciones. Diego intervino, directo como siempre. Los amigos son invitados a las barbacoas. No aparecen de la nada solo porque saben dónde escondes la llave de repuesto. Ella nos miró confundida, como si la idea de pedir permiso para asistir a un evento social fuera algo extraño. Pero siempre lo hacemos juntos, es nuestra costumbre. Era nuestra costumbre cuando éramos pareja, le expliqué. Ahora somos amigos, y los amigos respetan los límites. Preguntan antes de venir. Y jamás usan llaves ajenas sin permiso. Su rostro fue un desfile de emociones, primero desconcierto, después molestia, y finalmente esa conocida indignación arrogante que siempre aparecía cuando alguien insinuaba que no podía tener lo que quería en el momento que quería. ¿Me estás diciendo que ya no soy bienvenida aquí?, preguntó con tono desafiante. Lo que digo es que los amigos llaman antes y esperan ser invitados, como hace la gente normal, respondí con calma. Se quedó de pie con su ensalada de papas comprada en el supermercado, y por primera vez pareció comprender que terminar una relación no solo implicaba poner fin a lo romántico, sino también perder acceso a mi vida, a mi espacio y a las reuniones sociales que solía disfrutar sin aportar nada de valor. Esto es absurdo, Marcelo. Somos adultos. Podemos seguir siendo amigos sin todas estas reglas infantiles. En ese momento intervino Diego, cuyo instinto de paramédico parecía reconocer de inmediato la negación de la realidad. Mira, acabas de dejar la relación y ahora te molesta que él no te ofrezca los mismos beneficios de antes. Es como renunciar a un trabajo y pretender seguir cobrando el sueldo. La comparación fue directa y certera. El rostro de Valeria se enrojeció al asimilar las palabras de Diego, entendiendo al fin que la amistad no significaba lo que ella imaginaba. Está bien, dijo, tomando la ensalada. Ya entendí cuál es mi lugar. Gracias por dejarlo claro. Salió de la casa dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron, dejando la copia de la llave que por fin se había acordado de devolver en medio de su melodramática despedida. Diego negó con la cabeza, sonriendo con ironía. De verdad pensó que podía quedarse con todo y encima disfrutarlo. ¿Cuánto crees que tarde en comprender lo que perdió? Unas semanas, respondí, mirando por la ventana mientras Valeria se sentaba en su coche, seguramente intentando procesar lo sucedido. La amistad le va a resultar toda una lección. Diego acertó con el cálculo, aunque incluso él subestimó la forma en que Valeria tergiversaría los límites. A pesar de haber entregado la llave en ese arranque de drama, convencida estaba de que nuestra amistad aún le otorgaba privilegios especiales en mi vida y en mis reuniones sociales. Todo empezó con detalles pequeños, pero muy pronto pasó a conductas que hubieran sido inapropiadas incluso cuando éramos pareja. La primera situación ocurrió durante la barbacoa trimestral que organizo con mi equipo de ciberseguridad, un evento que llevaba ya 2 años realizando. Estas reuniones eran fundamentales para la moral del grupo y para fortalecer los lazos con colegas a quienes de verdad valoraba. Aquella mañana había preparado mi ya famosa carne ahumada con especias y había dispuesto el jardín para recibir a 12 compañeros y sus parejas. La idea era compartir buena comida y conversaciones agradables, lejos de temas de seguridad informática y evaluaciones de amenazas. Hacia las 2 de la tarde, mientras explicaba mi técnica de ahumado a un nuevo integrante del equipo, Valeria apareció en el patio como si se hubiera materializado de la nada. Vestía un vestido de verano que nunca le había visto y llevaba una botella de vino, actuando como si tuviera derecho a estar ahí, a pesar de no haber sido invitada ni haber avisado antes. Hola a todos, perdón por el retraso. El tráfico desde el centro estaba imposible, anunció con desparpajo, dirigiéndose de inmediato a mi equipo de sonido para conectar su teléfono y cambiar la música que yo había seleccionado cuidadosamente para la reunión. Andrés, un analista senior que la conocía de cuando aún estábamos juntos, me miró sorprendido. ¿No habían terminado? Sí, respondí lo bastante alto para que Valeria escuchara. Hace 3 semanas. Ella se giró sonriendo con una expresión tensa. Somos amigos ahora. Marcelo y yo descubrimos que funcionamos mejor como amigos, así que seguimos con lo positivo de la relación, sin lo complicado de lo romántico. El ambiente se llenó de incomodidad al instante. Mis compañeros se miraban entre sí, transmitiendo sin palabras la vergüenza ajena que sentían. Era evidente que todos comprendían que su presencia era inapropiada, menos ella. Valeria se puso a comportarse como si fuera la anfitriona, guiaba a la gente hacia la comida que yo había preparado, explicaba el proceso de ahumado como si hubiera participado en él y hasta opinaba en conversaciones laborales que no comprendía.
Cuando mi jefe elogió el brisket, se adelantó a responder. Llevamos meses perfeccionando la receta. Ese llevamos dejó claro que para ella todavía éramos un equipo. Diego llegó una hora más tarde. Con solo mirar la escena entendió la situación. Se acercó a mí mientras Valeria, en su despliegue de falsa confianza, aconsejaba a mis colegas cómo debían ser tratados por sus novios, sin notar la ironía. Hermano, está arruinando tu evento de trabajo como si viviera aquí. Esto es inaceptable. Lo sé. Estoy tratando de pensar cómo sacarla sin montar un espectáculo delante de todos. Déjame a mí. Yo sé cómo hablar en idioma realidad, me dijo con la seguridad que le daba su experiencia lidiando con personas difíciles. Se acercó hasta donde Valeria entretenía a 3 de mis compañeros con un supuesto relato de marketing que claramente los tenía aburridos. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Le dijo con cortesía, pero con firmeza. Claro, Diego, ¿no? El amigo paramédico de Marcelo. Justo estaba contando sobre una campaña increíble en la que estoy trabajando. Genial, interrumpió él. Pero una pregunta rápida, ¿Marcelo te invitó a esta barbacoa? El silencio cayó de inmediato. Todos los presentes dejaron de fingir y se enfocaron en lo que estaba a punto de pasar. Valeria titubeó. Bueno, es complicado. Ahora se supone que somos amigos, y por eso solía verla en las reuniones que organizaba en mi casa, como las parrilladas que ya se habían vuelto casi una tradición. Sin embargo, en esa ocasión en particular, la pregunta fue inevitable. ¿Pero Marcelo realmente te invitó a esta parrillada? Preguntó Diego con firmeza. La seguridad de Valeria titubeó un poco. No exactamente, pero los amigos no necesitan invitaciones formales. En realidad, si las necesitan, intervino Diego con un tono tajante, el de alguien que ya había presenciado demasiadas invasiones de límites. Eso es precisamente lo que define una amistad sana, se invita, se espera, se respeta. No puedes aparecer de repente en un lugar solo porque antes saliste con el anfitrión. El silencio que siguió fue abrumador. Mis compañeros de trabajo observaban con la misma mezcla de curiosidad y desconcierto con la que uno mira un accidente o un programa de televisión lleno de drama. El rostro de Valeria atravesó varias emociones, primero desconcierto, luego incomodidad, y finalmente enojo al notar que todos la miraban. No creo que esto sea asunto tuyo, Diego. Se volvió asunto mío cuando incomodaste la reunión profesional de mi amigo, respondió él, señalando a mis colegas, quienes efectivamente tenían gestos tensos y miradas esquivas. Ellos vinieron a pasar un sábado tranquilo, no a presenciar este espectáculo. Valeria giró la vista, dándose cuenta al fin de que los rostros alrededor mostraban sonrisas forzadas y posturas rígidas que transmitían un mensaje claro: preferiríamos estar en cualquier otro lugar. Marcelo, dijo con la voz un poco más alta, ¿vas a dejar que me hable así? Ese fue el momento clave. Lo había estado anticipando y temiendo al mismo tiempo, porque mi respuesta marcaría cómo serían nuestras interacciones de ahí en adelante. Todos esperaban ver cómo reaccionaría frente a alguien que estaba cruzando límites evidentes. Diego tiene razón, Valeria. Los amigos son invitados, no se presentan sin aviso y mucho menos intentan adueñarse del ambiente. Ella enrojeció. ¿Adueñarme? Solo traje vino y estoy socializando. Pensé que eso era lo que querías. Lo que quiero es que respetes lo básico, este es un encuentro de trabajo al que no fuiste invitada. Llegar sin aviso y comportarte como si fueras la anfitriona es totalmente inapropiado, le respondí con calma. El estallido fue inmediato y ruidoso. Esto es ridículo. Estás siendo cruel, mezquino, y además vergonzoso. Yo creía que éramos lo bastante maduros para mantener una amistad, pero parece que tu inseguridad no te permite tolerar que esté cerca de tus adorados compañeros. Agarró su bolso y la botella que había traído, y al llegar al portón lanzó su golpe final. Cuando crezcas y aprendas a tratar a la gente con un mínimo de decencia, entonces veremos si vale la pena intentar ser amigos otra vez. El portazo retumbó, dejando en mi patio un silencio pesado entre especialistas en ciberseguridad que acababan de presenciar una salida más dramática que la de alguien perdiendo su acreditación de seguridad. Andrés fue el primero en romper el silencio. Bueno, eso fue intenso. ¿Alguien quiere otra cerveza? Hice la pregunta en voz alta, y de pronto, la tensión se esfumó. Todos volvieron a reír y charlar como si nada hubiera pasado, agradecidos de que el espectáculo hubiera terminado y pudiéramos regresar a la comida y a las conversaciones normales. Más tarde, cuando la mayoría se había marchado, mi jefe se acercó y me dijo en voz baja. Para lo que vale, lo manejaste de manera impecable. Fuiste claro con los límites y respondiste con profesionalismo. Eso no era fácil. Cuando quedamos solos, Diego y yo recogíamos los platos y vasos. No pudo evitar soltar una carcajada. ¿Viste su cara cuando le pregunté si estaba invitada? Era como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Y tenía razón.
Valeria parecía convencida de que romper conmigo implicaba que todo seguiría igual, salvo la parte de la relación formal. Típico, quiero todo sin renunciar a nada, añadió Diego mientras guardaba los platos en el lavavajillas. Al menos tus compañeros tuvieron entretenimiento extra junto al brisket. Lo sorprendente sucedió 3 días después, cuando Camila Rojas apareció en la puerta de mi casa. Camila había sido la mejor amiga y excompañera de piso de Valeria. Enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de Austin, la había visto varias veces durante mi relación, pero nunca habíamos pasado de un saludo cordial. Se presentó un miércoles a las 7 de la tarde, con una botella de vino en la mano y aún con el uniforme de trabajo, como si hubiera venido directo tras una jornada agotadora de 12 horas cuidando a niños enfermos y lidiando con padres exhaustos. Perdona que te moleste, Marcelo, me dijo, pero necesito hablar contigo sobre lo que pasó en tu parrillada. Andrés me contó algo, ya que estás saliendo con mi prima Paola, y creo que hay cosas que deberías saber de tu ex. La invité a pasar, intrigado por lo que una ex mejor amiga de Valeria consideraba tan urgente como para aparecer en mi casa sin previo aviso. Siempre había percibido a Camila como el contrapunto racional a la impulsividad de Valeria, alguien que pasaba sus días salvando vidas mientras mi ex se quejaba de tener que mostrar propiedades a clientes que consideraba inferiores a su nivel económico. Camila se dejó caer en el sofá, con la postura agotada de quien ha pasado el día enfrentando emergencias. Lo primero que debo aclarar es que Valeria y yo ya no somos amigas. Hace unas 2 semanas dejamos de hablarnos, justo cuando se mudó conmigo y descubrí lo que realmente significa convivir con ella. Me quedé sorprendido. Valeria me había mencionado que estaba quedándose un tiempo con Camila, pero pensé que era una ayuda temporal, no algo que hubiese acabado en una ruptura de amistad. ¿Qué pasó? Camila soltó una risa amarga. Mejor pregunta sería, ¿qué no pasó? Se instaló en mi apartamento con 6 maletas, y desde el primer día, actuó como si fuera la dueña del lugar. Nunca limpiaba nada. Usaba mis productos de cuidado de la piel más caros sin pedirme permiso. Y lo peor, llevaba a desconocidos de aplicaciones de citas a nuestro departamento justo después de mis turnos más agotadores, cuando lo único que quería era dormir en paz. Pero lo que realmente terminó de colmarme fue el tema del dinero. Ella había prometido pagar $650 al mes por la renta y los servicios, la mitad de todo porque compartíamos el espacio en partes iguales. Parecía justo, ¿no? Sin embargo, pasaron 3 semanas y no había puesto un solo centavo, mientras se quejaba constantemente de lo caro que era todo y de lo difícil que resultaba organizar su presupuesto. Para mí no era una sorpresa, Valeria ya tenía perfeccionado el hábito de comprometerse económicamente con cosas que nunca pensaba cumplir, y siempre lograba dar la vuelta a la situación para que pareciera que los demás éramos responsables de sus problemas. Cuando finalmente la enfrenté por el dinero, tuvo el descaro de decirme que $650 eran inaccesibles para alguien de su nivel de ingresos y que yo debería ser más comprensivo con su situación financiera. Y eso lo decía alguien que la semana anterior había gastado $200 en un brunch y lo había subido a Instagram como si fuera cualquier gasto rutinario de martes. Fue entonces cuando Camila Rojas sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de las publicaciones recientes de Valeria, restaurantes costosos, ropa nueva, tratamientos de spa, todo acompañado de frases motivacionales sobre darte tus gustos y reconocer tu propio valor. Mientras tanto, me debía lo básico para vivir bajo el mismo techo. Pero eso no fue lo peor, continuó Camila. Durante esas 3 semanas, no dejó de hablar de ti. Y créeme, Marcelo, no era precisamente en buenos términos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué decía? Según Valeria, yo era controlador y tacaño. Decía que la manipulaba con el dinero, que la hacía sentir culpable por tener gastos normales y que, en resumen, la mantenía atrapada en una relación donde no podía ser ella misma. Me retrataba como un hombre posesivo que vigilaba cada gasto y exigía cuentas por cada dólar. Las acusaciones eran tan exageradas que casi me río en ese momento. Jamás le había cuestionado en qué gastaba. Nunca le pedí explicaciones de nada, y mucho menos traté de controlar sus finanzas. Si acaso, mi error fue ser demasiado permisivo, asumir sus gastos sin discutirlo y dejarlo pasar. Y no creas que yo me salvé, añadió Camila con una media sonrisa irónica. Según ella, soy poco ambiciosa y estoy atrapada en un trabajo sin futuro solo porque elegí la enfermería en lugar de una carrera más glamorosa. Incluso dijo que desperdiciaba mi potencial cuidando niños enfermos en vez de buscar un camino que me diera el estilo de vida que merezco. La miré sorprendido. Camila literalmente salva vidas todos los días y Valeria tenía el descaro de despreciarlo, cuando lo más importante que había hecho era tomarse fotos en casas de lujo que jamás podría comprar. Eso es absurdo, Camila. Eres enfermera pediátrica, haces del mundo un lugar mejor cada día. Ella sonrió por primera vez desde que llegó. Gracias. De verdad significa mucho,
sobre todo viniendo de alguien a quien ella se pasó semanas insultando. Seguimos conversando más de una hora, y me descubrí disfrutando sinceramente de la charla. Camila era inteligente, graciosa y sorprendentemente honesta. Cuando le propuse cenar, insistió en pedir pizza y dividir la cuenta. Después me ayudó a recoger todo sin que yo tuviera que pedírselo. El contraste con Valeria era tan evidente que no podía dejar de notarlo. Mientras terminábamos de lavar los platos, Camila me miró con curiosidad. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te gustaría salir a cenar alguna vez? Me refiero a una cena de verdad, no pizza en tu sala mientras me desahogo sobre tu exnovia. La atracción era evidente, pero tuve que plantear la duda. ¿No sería raro? Ya sabes, todo el tema de ser su mejor amiga. Camila no dudó. Valeria dejó de ser mi mejor amiga en el mismo momento en que decidió que tú no merecías respeto básico ni honestidad económica. Y después de escucharla quejarse de ti por semanas, me da mucha curiosidad conocerte de verdad, sin la versión torcida que ella contaba. Acepté. Nuestro primer encuentro oficial fue ese viernes, en un restaurante italiano de precio intermedio que ella sugirió. Llegó puntual, y desde el primer momento la conversación fluyó de manera natural, hablamos de nuestros trabajos, de nuestras familias, sin pausas incómodas. Cuando llegó la cuenta, sacó su cartera antes de que yo pudiera decir nada. Le propuse dividirla y me respondió con una sonrisa, por fin alguien que no cree que pagarme la cena le da derecho a exigir algo a cambio. La diferencia era abismal. Ella hacía preguntas sobre mi trabajo porque realmente le interesaba, no porque estuviera calculando mi potencial económico. Hablaba de su paciencia con la pasión de quien encuentra propósito en lo que hace. Cuando mencioné mi casa, lo valoró como una muestra de responsabilidad, no como algo decepcionante por el barrio o el tamaño. Valeria decía que eras aburrido, comentó Camila mientras compartíamos el postre. Ah, sí. Sí, que trabajas demasiado y no sabes divertirte. ¿Qué opinas? Bueno, alguien que construye su propio sistema de seguridad en casa y se pasa 12 horas ahumando carne tiene su propia definición de diversión. Reímos juntos. Para Valeria, la emoción estaba en gastar dinero que no tenía en cosas que no necesitaba. Yo, en cambio, empezaba a descubrir que lo interesante podía ser alguien como Camila, auténtica, generosa y con un fondo mucho más sólido que cualquiera de las apariencias que Valeria intentaba proyectar. Al final de esa noche lo tuve claro, hacía años que no me sentía tan atraído por alguien, no solo por su belleza, que era indiscutible, sino por su esencia. Camila era alguien con sustancia, alguien real. Desde el primer momento me llamó la atención la manera en que Camila Rojas sabía conectar con la gente. No solo tenía profundidad y propósito en lo que decía, sino que además poseía esa habilidad poco común de encontrar el humor en cualquier situación, sin necesidad de burlarse de nadie ni de humillar a los demás. Tenía una ligereza natural para reírse de lo absurdo sin caer en la crueldad, y eso me resultaba refrescante después de tantos meses sintiéndome drenado en una relación donde todo eran quejas, exigencias y conflictos innecesarios. Cuando la acompañé hasta su coche aquella noche, se detuvo un instante, me miró a los ojos y dijo con una sonrisa que no era improvisada. La pasé realmente bien. Me encantaría repetirlo, aunque reconozco que puede complicar tu situación con Valeria. Su tono era sincero, pero en sus facciones noté un destello de seriedad, como si quisiera dejar claro que no se trataba de un simple juego. Yo apenas pude asentir antes de que ella continuara. Marcelo, Valeria tomó sus propias decisiones. Ella eligió tratarte mal, eligió faltarme el respeto a mí y eligió cerrar puertas con personas que de verdad la apreciaban. Yo no voy a dejar que sus malas elecciones marquen las mías. Sus palabras me golpearon como una revelación. Esa noche, acostado en mi cama, sin el resplandor del teléfono de alguien al lado consumiendo horas en redes sociales, me di cuenta de algo crucial. Por primera vez en meses me sentía motivado, incluso emocionado, con el rumbo que estaba tomando mi vida. Y todo ese entusiasmo no tenía nada que ver con la mujer que alguna vez me presentó un PowerPoint para justificar por qué debíamos ser amigos, sino con la que acababa de escribirme un mensaje corto y honesto: gracias por la cena, que descanses. Exactamente 2 semanas más tarde, Valeria se enteró de que Camila y yo estábamos saliendo. Lo que ocurrió después hizo que aquella escena de la barbacoa pareciera apenas una pelea superficial sobre qué pedir de comer. Lo recuerdo con claridad porque comenzó a las 5:15 de la mañana de un lunes, mi teléfono vibraba sin descanso con una serie interminable de mensajes que en apenas 37 minutos pasaron de sonar confusos, a sonar furiosos, hasta llegar a lo absolutamente irracional. El primer mensaje todavía podía considerarse razonable: me dijo Andrés bien, ¿qué estás saliendo con Camila? Antes de que pudiera siquiera abrirlo del todo, ya había llegado otro: por favor, dime que esto no es algún retorcido plan de venganza contra mí. Para las 5:30 ya recibía mensajes en ráfagas, uno detrás de otro. ¿Estás saliendo con mi mejor amiga, como pudiste?
Esto es cruel y manipulador. Solo lo haces para lastimarme. Camila sabe perfectamente lo que está haciendo. Esto es una traición a todos los niveles. No puedo creer que hayas caído tan bajo. Son dos personas horribles. Esto es guerra psicológica. Espero que disfrutes destruyendo amistades. Contesta el teléfono ya. Conté 27 mensajes antes de las 6 de la mañana. Mientras me servía el café y lo bebía con calma, me impresionaba pensar en el nivel de egocentrismo que hacía falta para enviar casi 30 mensajes de ese tipo, apenas 2 semanas después de haber terminado conmigo mediante una absurda presentación en PowerPoint. Pero eso fue solo el inicio. A las 6:47 comenzaron las llamadas. Una tras otra, cada 12 minutos, hasta que salí hacia el trabajo. 19 intentos en menos de 2 horas. Todos fueron directo al buzón porque yo no tenía ninguna intención de iniciar mi lunes con la tormenta emocional que Valeria estaba desatando. Tenía una reunión con un cliente importante y preferí mantener mi mente en lo verdaderamente prioritario. Al mediodía, durante la pausa, escuché los mensajes de voz. Cada uno era una muestra más del colapso que estaba atravesando por haber perdido el control, no por haber perdido una relación. Alternaba entre súplicas ahogadas en lágrimas rogando que reconsiderara, y amenazas llenas de rabia asegurando que mostraría mi verdadero carácter a todos los que nos conocían. Uno de los más delirantes me acusaba de robarle a su mejor amiga como venganza, ignorando convenientemente que había sido ella misma quien insistió en que no éramos compatibles y que debíamos ser solo amigos. Por la tarde, sus redes sociales se convirtieron en un escenario pasivo-agresivo. Empezaron a aparecer publicaciones con frases inspiracionales sobre hombres tóxicos, amistades falsas y la importancia de reconocer comportamientos manipuladores. Cada foto y cada texto estaban cuidadosamente seleccionados para presentarse como una víctima inocente de una conspiración. Mi favorita fue una imagen de un atardecer con la frase: algunas personas usarán a tus amigos en tu contra cuando su ego se siente herido. Mantente fuerte, alma hermosa. Ella misma acompañó la publicación con: aprendiendo tanto sobre el verdadero carácter de la gente últimamente. Mientras tanto, yo vivía una realidad completamente distinta con Camila. Ella había empezado a quedarse en mi casa los fines de semana, y la diferencia era abismal. Participaba en las compras sin que nadie se lo pidiera, ayudaba con las tareas del hogar porque quería, respetaba mi espacio y mi rutina. Si usaba el baño, lo dejaba limpio. Si cocinaba, lavaba los platos después. Y cuando poníamos Netflix, me preguntaba qué quería ver en vez de imponer programas absurdos de gente rica que debía elegir entre varias casas de vacaciones. Una mañana de sábado, mientras me preparaba un desayuno real, huevos y tostadas, no batidos de colores para subir a Instagram, Camila me lanzó una pregunta directa. ¿Siempre fue tan dramática? Estoy empezando a pensar que nunca la conocí realmente. No pude evitar reír con cierta amargura. Le respondí que Valeria actuaba como si yo hubiera destrozado su vida simplemente por aceptar el papel de amigos, que era lo que ella había pedido. Camila volteó los huevos en la sartén con la seguridad de alguien que sabe cuidar de sí misma. No está dolida por perderte, Marcelo. Está furiosa porque perdió el control sobre ti. Y eso no es lo mismo. Tenía toda la razón. Valeria no lloraba por amor, lloraba por haber perdido su guión. Ese plan en el que yo debía ser el exnovio obediente, siempre disponible para ofrecer apoyo emocional y hasta económico. Con el paso de los días, la presión aumentó. Nuevos números de teléfono aparecían cada vez que bloqueaba los anteriores. Sus publicaciones en redes se volvían más evidentes, casi como mensajes codificados dirigidos a mí. Y, según me informó Diego durante uno de nuestros cafés semanales, incluso había comenzado a aparecer en lugares donde sabía que yo solía estar. Ayer entró al gimnasio, me dijo. Preguntó en recepción si todavía ibas. Cuando no le dieron información, intentó convencerlos de que era tu hermana y que había una emergencia familiar. El nivel de desesperación era casi creativo, lo admito. Pero también me empezó a generar una preocupación real. Cualquiera que fuera capaz de inventar emergencias familiares para rastrear a su expareja había dejado atrás los límites normales de una ruptura. Camila, en cambio, manejaba la situación con una serenidad admirable. Tenía una claridad que me mantenía centrado. He visto verdaderas emergencias, me aseguró. Esto no es una crisis, es alguien incapaz de aceptar que las acciones tienen consecuencias. Sin embargo, incluso ella comenzaba a sentir la presión cuando los ataques de Valeria se dirigieron directamente hacia ella. Los mensajes que Camila recibía no eran iguales a los míos, eran más calculados, más manipuladores, buscando despertar culpa y plantear la idea de que todo era una traición. Camila me mostró unas capturas una noche, claramente preocupada. Me dijo que Valeria intentaba convencerla de que yo solo la estaba utilizando para vengarme de ella. Según esas conversaciones, yo era incapaz de sentir algo real y todo se trataba de un elaborado plan de revancha.
En esos mensajes se me pintaba como un manipulador experto, alguien que había detectado las inseguridades de Camila y las explotaba como si estuviera librando una especie de guerra psicológica. Valeria aseguraba que yo había puesto a Camila en la mira únicamente porque sabía que sería la manera más dolorosa de lastimarla, y que Camila era demasiado ingenua para reconocer mis supuestas estrategias calculadas. Una noche, mientras repasábamos todo aquello, Camila me miró y preguntó si acaso existía alguna verdad en esas acusaciones. Su tono, sin embargo, dejaba claro que ya conocía la respuesta. Yo le respondí con calma: si de verdad hubiera querido hacerle la guerra psicológica a Valeria, lo primero que habría hecho era dejar de pagar su renta durante 10 meses, mientras ella me llamaba su seguro financiero. Eso provocó una risa en Camila, pero después se puso seria y me dijo: ella te destrozó la autoestima, ¿verdad? Se nota en cómo dudas de ti mismo, como si no confiaras en tus propias emociones o intenciones. Y tenía razón. Convivir con alguien que constantemente cuestionaba tu carácter y convertía cada gesto de amabilidad en un supuesto acto de manipulación terminaba por hacerte dudar hasta de lo más básico. Sin embargo, estar con Camila me estaba ayudando a recordar quién era realmente bajo todo aquel gaslighting y esa confusión emocional. Le respondí con sinceridad: soy feliz contigo porque eres maravillosa, no porque intente herir a otra persona. Valeria simplemente no podía aceptar que el mundo no girara alrededor de sus dramas. Esa misma noche, Camila volvió a quedarse conmigo. Mientras nos dormíamos en mi cama, en mi propia casa y con alguien que sí quería estar ahí, comprendí que el colapso de Valeria había sido lo mejor que me podía haber pasado. Su reacción ante la pérdida de control no hacía más que mostrar por qué jamás había merecido tenerlo. El derrumbe económico de Valeria fue tan rápido como predecible. Sin mis aportes sosteniendo su estilo de vida, su salario de $35.000 resultó absolutamente insuficiente para alguien que se comportaba como si ganara 3 veces más. Sus publicaciones en Instagram, que antes exhibían cenas costosas y compras de diseñador, comenzaron a transformarse en frases motivacionales vagas sobre superar obstáculos y crecer en la adversidad. Era un disfraz evidente para decir: mi vida se desmorona, pero quiero aparentar que lo controlo. Diego fue el primero en darme noticias directas del desastre financiero. Me escribió con entusiasmo: hermano, vi a Valeria en tarjeta ayer, comprando fideos instantáneos y champú genérico. Usaba cupones y revisaba precios de todo. Fue como verla descubrir que el dinero no es infinito. La primera ficha de dominó en esa caída fue la expulsión del apartamento de Camila. Tras 3 semanas de excusas sobre cheques de comisión que estaban por llegar y supuestos problemas de flujo de efectivo, Camila finalmente la enfrentó: o pagaba los $650 de renta y servicios atrasados, o debía buscar otro sitio donde vivir. Valeria eligió salir con dramatismo, acusándola de ser una amiga poco solidaria en tiempos difíciles y asegurando que las verdaderas amistades no ponen el dinero por delante de la relación. ¿Puedes creerlo? Me llamó materialista por pedirle que pagara su parte de la factura de la luz, me contó Camila, aún sorprendida. Y lo más irónico era que hablaba a alguien que había gastado $200 en un solo brunch. Al quedarse sin esa opción, Valeria intentó brevemente mudarse con otras amistades, pero su reputación como carga financiera la precedía y nadie aceptó. Sus redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones cada vez más desesperadas, disfrazadas de reflexiones inspiradoras sobre quiénes son los verdaderos amigos en tiempos difíciles. Después vino la fase del Sugar Daddy. Diego se enteró a través de conocidos suyos que trabajaban en bares y que, casi como antropólogos sociales, seguían de cerca los desastres sentimentales de las aplicaciones de citas. Al parecer, Valeria se había inscrito en una de esas páginas de arreglos y consiguió a un empresario casado de 52 años dispuesto a financiar su estilo de vida a cambio de compañía y discreción. De repente, su Instagram revivió con fotos en restaurantes de lujo y bolsas de compras de diseñador, acompañadas de frases sobre encontrar a un verdadero hombre que sabe cómo tratar a una mujer y subir tus estándares hasta dar con alguien que realmente se alinee con tu energía. Los ataques indirectos hacia mí eran evidentes para cualquiera que hubiera seguido nuestra historia. Pero aquello duró apenas 3 semanas. La esposa del empresario descubrió todo gracias a los estados de cuenta con gastos que no correspondían a supuestos compromisos laborales. La explosión fue total, había incluso un investigador privado de por medio que documentó la aventura con fotos y pruebas financieras. La vida digital de Valeria se apagó de golpe. Las publicaciones de cenas exclusivas desaparecieron, los mensajes sobre hombres de verdad se borraron, y su perfil quedó reducido a un silencio interrumpido solo por vagas frases sobre experiencias dolorosas y situaciones tóxicas. El resto lo supe por Diego, quien lo oyó de su novia Gabriela. Ella trabajaba en un bar deportivo del centro, donde Valeria había terminado como mesera. Ahora está en Buffalo Junction, con el uniforme obligatorio y todo. Según Gabriela, se la ve absolutamente miserable. La imagen mental era casi irreal. Valeria,
aquella mujer que durante nuestra relación despreciaba mostrar casas con un valor inferior a $750.000 porque decía que rebajaba su nivel profesional, ahora sirviendo alitas de pollo a clientes que seguramente la recompensaban con propinas mínimas. Y el golpe final llegó cuando Camila se cruzó con la madre de Valeria en el supermercado. Entre comentarios casuales, la señora confesó que su hija había tenido que regresar a vivir con ellos. Esa revelación cerraba el círculo de un derrumbe que, por mucho que intentara disimular en redes sociales, ya no podía ocultar. Camila me contó, después de coincidir con Valeria, algo que me dejó pensando durante días. La verdad, no le está yendo nada bien, me dijo con tono serio mientras se quitaba el abrigo. Su madre no paraba de cuestionarla. Se preguntaba cómo era posible que, teniendo estudios universitarios y un buen empleo, hubiera terminado en semejante enredo financiero. La respuesta era tan evidente que casi resultaba absurda la pregunta. Valeria nunca aprendió a vivir de acuerdo con lo que tenía. Durante toda su vida había contado con alguien que cubriera el vacío entre lo que deseaba y lo que realmente podía pagar. Primero sus padres, que durante la universidad sufragaron sus excesos, después, una fila interminable de novios dispuestos a financiarle caprichos que no podía costear, más tarde, yo mismo, que la sostuve durante 1 año y medio, y, finalmente, aquel empresario que parecía su salvación, pero que trajo más problemas de los que jamás habría anticipado. Camila, con esa manera precisa que tenía de contar las cosas, continuó relatando la escena. La madre de Valeria parecía genuinamente desconcertada. Hablaba de deudas de tarjetas de crédito, de pagos atrasados del coche y de la incapacidad de comprender cómo alguien con ingresos aceptables podía estar en números rojos constantemente. Y yo lo sabía bien, no era cuestión de lo que ganaba, sino de que siempre gastaba como si estuviera en una liga económica que nunca le correspondió. El cambio más visible estaba en sus redes sociales, un espejo público de la caída que estaba viviendo. El contenido cuidadosamente diseñado, con filtros perfectos y escenarios planeados, había desaparecido de golpe. Ya no había fotos de cenas caras ni viajes improvisados para presumir, sino frases motivacionales genéricas, copiadas de cuentas que hablaban sobre oportunidades en la hostelería o la importancia de valorar el trabajo duro. Su caída era tan notoria que hasta los seguidores la abandonaban, de 3.200 pasó a menos de 800. Y eso, para alguien que basaba su valor en la aprobación virtual, era el golpe más duro. Una mañana, en nuestro café semanal, Diego me mostró su teléfono. Me enseñó una foto publicada por Valeria en su nuevo empleo. Estaba de pie en un restaurante, con un delantal, acompañada de etiquetas como almohadilla humilde comienzo, almohadilla trabajo duro y almohadilla mentalidad en crecimiento. Diego sonrió con ironía y dijo: «Mira, ahora lo llama construir carácter en la industria del servicio». Me quedé observando la imagen. Era casi irreal. Había pasado de presumir una vida de lujos artificiales a compartir frases sobre lo positivo de servir mesas. Y lo más increíble era que todo ese derrumbe estaba registrado paso a paso en sus propias publicaciones. Unas noches después, mientras preparábamos la cena, Camila me lanzó la pregunta que venía rondando en su cabeza. ¿De verdad sientes lástima por ella? La escena contrastaba con lo que había vivido con Valeria. Camila cortaba verduras con la naturalidad de quien está acostumbrada a cuidarse sola, sin esperar que alguien más le resuelva la vida. Era un momento sencillo, pero auténtico. Reflexioné unos segundos y respondí: siento pena de que nunca aprendiera a construir una vida real, en lugar de limitarse a financiar una fachada. Pero no me siento responsable de lo que le ocurre. El contraste era irónico y brutal. Valeria, en su búsqueda desesperada por subir de nivel, terminó cayendo al punto más bajo. Cambió una relación estable con alguien que de verdad la valoraba por un desfile de arreglos cada vez más patéticos, que la dejaron en una situación mucho peor que la inicial. Camila, con calma, concluyó mientras condimentaba los vegetales. Pudo haber tenido una vida buena. Pero estaba demasiado ocupada buscando algo mejor como para darse cuenta. Yo, en cambio, había experimentado una mejora notable en todos los aspectos. Mis ahorros crecían sin el drenaje constante de los caprichos ajenos. Mi casa había vuelto a ser un hogar, no un escenario forzado para redes sociales. Y, lo más importante, estaba construyendo algo verdadero junto a una persona que priorizaba la estabilidad y la complicidad por encima de las apariencias. Pero la calma duró poco. La llamada que temía y, al mismo tiempo, esperaba, llegó justo 4 meses después de aquella ruptura ridícula presentada en diapositivas de PowerPoint. Era martes, 11:43 de la noche. Dormía profundamente junto a Camila, que ya pasaba la mayoría de las noches conmigo desde que habíamos oficializado nuestra relación. El identificador mostró un número que reconocí al instante, el de Valeria. Lo había desbloqueado semanas atrás, convencido de que su insistencia había cesado y que, por fin, habría seguido adelante. Me equivoqué.
Contesté medio dormido, y la escuché casi de inmediato. Marcelo, gracias a Dios que respondiste. Perdona la hora, pero necesito hablar con alguien que de verdad entienda lo que me pasa. Su voz era distinta, irreconocible. Ya no tenía esa seguridad arrogante ni ese tono condescendiente que marcó nuestra relación durante 2 años. Sonaba débil, rota, como si la vida la hubiera aplastado por completo. ¿Qué ocurre, Valeria? Pregunté, aunque en el fondo ya imaginaba la respuesta. Todo está derrumbándose. Estoy ahogada en deudas, van a embargarme el coche y puede que me busquen por lo de Craig. Craig. El empresario casado con el que creyó mejorar su vida. Su esposa había descubierto la relación, y para colmo, su abogado de divorcios me había contactado como posible testigo. Valeria lloraba sin parar. Esta vez las lágrimas parecían reales, no actuadas ni estratégicas, y esa diferencia era evidente. Debo más de $9.200 en tarjetas de crédito, llevo 3 meses sin pagar el coche y mi madre amenaza con echarme si no empiezo a aportar en casa. No sé qué hacer, confesó entre sollozos. Las cifras eran enormes, pero no me sorprendieron. Era imposible mantener un estilo de vida de $100.000 al año cuando apenas ganaba 35.000. Lo sorprendente no era el desenlace, sino la rapidez con que todo colapsó una vez desaparecieron los apoyos. Le respondí con neutralidad. Lamento que estés pasando por esto. Suena realmente complicado. Hubo un silencio y luego llegó lo inevitable. Marcelo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito ayuda. Tú siempre fuiste bueno con el dinero, con los planes, con resolver problemas que yo no podía manejar. En ese instante entendí el verdadero motivo de la llamada. No era arrepentimiento ni un intento de redención. Era otra súplica para que yo solucionara las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué clase de ayuda necesitas? Quise saber, aunque la respuesta ya estaba clara. Quizás un préstamo para ponerme al día con el coche, o que hables con las compañías de tarjeta por mí. Tú sabes cómo dirigirte a esa gente, yo no entiendo nada de eso. Te lo devolveré en cuanto me estabilice, dijo, intentando sonar convincente entre sollozos. Y ahí estaba, otra vez, el mismo patrón de siempre, convertir mis esfuerzos en la solución para problemas que ella misma había fabricado. El mismo patrón volvía a repetirse, incluso en medio de una crisis. La manera de Valeria para enfrentar su irresponsabilidad financiera siempre era la misma, buscar a alguien que la rescatara económicamente, prometer vagamente que devolvería el dinero, y en la práctica, jamás cumplir con esas palabras. Valeria, no voy a prestarte dinero, le respondí con calma. Hubo un silencio prolongado, casi 1 minuto, hasta que su tono cambió. Pasó de la desesperación a la manipulación ensayada. Los amigos se ayudan, Marcelo. Creí que habíamos superado todas las pequeñeces y que podíamos apoyarnos cuando las cosas se ponían difíciles. Sí, dijimos que seríamos amigos, contesté. Y tú misma insististe en que la amistad significaba quedarnos con lo bueno del cariño sin complicarnos con lo romántico. Exacto, por eso entiendes por qué te llamo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Lo que quieres es que te mantenga sin que haya compromiso ni obligación de tu parte. Pero eso no es amistad, Valeria. Eso es exactamente lo que teníamos antes, y tú fuiste quien dijo que no lo quería más. Su respiración se volvió irregular, como quien se da cuenta de que su estrategia de manipulación ya no funciona y se ha quedado sin opciones. Me equivoqué, Marcelo. Estaba confundida. Lo que teníamos era especial y lo arruiné por miedo y por torpeza. Lo que teníamos, le aclaré, era que me llamabas tu salvavidas económico, mientras planeabas dejar tu empleo después de casarnos para dedicarte a bloguear sobre estilo de vida. Eso nunca lo dije. Si lo dijiste, palabra por palabra, en aquella presentación que armaste en PowerPoint para explicar cómo evolucionaría nuestra relación. La siguiente pausa no fue de súplica, sino el silencio incómodo de quien sabe que lo han atrapado en sus propias contradicciones. Marcelo, por favor, te lo ruego. Sé que te hice daño, pero estoy desesperada. Haría cualquier cosa para arreglar lo nuestro. Cualquier cosa menos asumir la responsabilidad de tus actos y aprender a vivir con tus propios recursos. No es justo, respondió entre lágrimas. Solo trato de arreglar mi vida. ¿Pidiéndome otra vez que te la financie? Eso no es arreglar nada. Es volver a apoyarte en alguien más para esquivar la realidad. A partir de ahí, la conversación se convirtió en una repetición de lo mismo, llanto, acusaciones de crueldad, promesas de cambio y hasta amenazas veladas. Pero en el fondo, todo giraba en torno a un problema evidente. Valeria nunca había aprendido a resolver sus dificultades porque siempre había contado con alguien que lo hiciera por ella. ¿Sabes qué es lo más triste de esta llamada? Le dije al final. Que todavía no entiendes por qué terminamos. Crees que fue por dinero, por compromiso o por compatibilidad. Pero en realidad fue por respeto.
Nunca me respetaste lo suficiente como para verme como algo más que un recurso a explotar. Eso no es verdad. Yo sí te amaba. Amabas lo que yo te daba, y eso es muy distinto. Colgué y me giré hacia Camila Rojas, que había estado despierta todo el tiempo, escuchando con la serenidad de quien ha lidiado con situaciones de crisis en más de una ocasión. ¿Cuánto escuchaste? Todo, respondió mientras sostenía su taza de café. Y es increíble, de verdad no entiende nada. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Valeria que confirmaba lo poco que había aprendido. No puedo creer lo cruel que eres en mi peor momento. Ahora sé en qué lugar me dejas. No esperes que sea comprensiva cuando Camila descubra quién eres en realidad. Camila leyó el texto y negó con la cabeza. Incluso desesperada sigue intentando manipular. Es casi admirable. Esa misma tarde, Diego me llamó con novedades que pusieron punto final al intento de Valeria por rehacer su vida con recursos ajenos. ¿Recuerdas al empresario casado con el que estuvo involucrada? Me dijo. Pues su esposa contrató a un abogado de divorcio que se enteró de la situación. Parece que le ofrecieron a Valeria un acuerdo para evitar que se expusiera públicamente en el proceso. La amenaza era seria, la esposa buscaba una indemnización elevada y la participación de Valeria en el asunto podía dejarla también con responsabilidades económicas. Para librarse, terminó pagando un acuerdo de confidencialidad por $4.100. Prácticamente todo lo que tenía, comentó Diego, casi disfrutando del desenlace. Y seguro tuvo que pedir ayuda a sus padres. Además, le prohibieron publicar nada en redes sociales que aludiera a esa relación. Por eso desapareció de Internet de golpe. El resultado era claro, sin dinero, de vuelta en la casa de sus padres, trabajando en un bar deportivo y sin poder recurrir a la exposición online para pedir auxilio económico. Es como si hubiera creado sola su tormenta perfecta, resumió Camila. Cada decisión la arrastró hasta aquí. Medio año más tarde, Camila y yo decidimos mudarnos juntos. No porque ella desconfiara, sino porque había aprendido viendo la caída de Valeria que la independencia económica es demasiado valiosa como para renunciar a ella. Mantenía su propio apartamento como respaldo y juntos organizábamos viajes, gastos y proyectos con equidad y responsabilidad. Me encanta lo que estamos construyendo, me dijo una noche mientras planeábamos nuestras primeras vacaciones compartidas. Pero no quiero depender nunca de alguien más para solucionar mis problemas. Y tenía razón. Eso era lo que marcaba la diferencia. Camila sumaba a mi vida sin dejar de tener la suya. Valeria, en cambio, había intentado reemplazar la suya con la mía y no entendió por qué ese esquema se derrumbó. La última noticia que tuve de Valeria no vino directamente, sino a través de un comentario casual en una reunión con amigos de Diego. Alguien mencionó que había dejado la ciudad, buscando empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su historial. Trabajaba en una tienda minorista y compartía piso con varios compañeros que le exigían cumplir puntualmente con su parte de los gastos. Por primera vez parecía enfrentarse a la vida sin excusas ni redes de apoyo fáciles, aunque nadie podía asegurar si de verdad había aprendido algo o simplemente estaba sobreviviendo. Yo, en cambio, seguía enfocado en lo que estaba construyendo con Camila. Nuestro día a día se fue llenando de planes sencillos pero sólidos: organizar nuestras finanzas, ahorrar para metas en común, planear viajes sin endeudarnos, respetar los espacios de cada uno y mantener siempre el diálogo abierto. Con ella descubrí que una relación madura no se basa en rescatar al otro, sino en caminar juntos desde la autonomía. No necesitábamos demostrar nada en redes sociales ni aparentar vidas perfectas. Lo valioso era poder mirarnos y saber que ambos trabajábamos para el mismo futuro, uno que crecía sobre el respeto mutuo y la transparencia. Y mientras Valeria buscaba su lugar en un escenario distinto, yo finalmente entendí que el verdadero triunfo no estaba en verla caer, sino en comprobar que había aprendido a poner límites, a proteger lo que era mío y a compartir mi vida con alguien que supiera valorar, de verdad, lo que significa construir en pareja.